semana pasada hicimos una pausa de nuestra serie de predicaciones. No crean que a mí se me olvidó o que se había acabado, sino que era un paréntesis, ¿ya? Con respecto a lo que nosotros vimos en la sesión de presbiterio. Así que les pido que abran sus Biblias. Vamos a seguir donde quedamos, en Juan capítulo 5, de los versículos 30 al 47. Y yo les tengo una sorpresa. Yo he tenido predicaciones de 1 punto, de 2 puntos, de 3 puntos, de 4 puntos. Hoy tengo 10 puntos. No, si no es chiste, es verdad. Pero todo dentro de un contexto entre 35 y 40 minutos, ya para su tranquilidad, pero es una sorpresa. Lo que pasa es que el texto es muy rico porque son palabras directas del Señor Jesucristo. Por tanto, hay elementos que toca el texto que no podemos pasar por alto. ¿Bien? Así que, si usted está en su Biblia, Juan capítulo 5, de los versículos 30 al 47, los que tienen Biblia en su celular, versión Reina Valera 60, por favor, que es la versión que usamos acá. Así que, ¿me dice amén? ¿Si estamos listos? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, usted me acompaña en la lectura. Dice así la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Me gusta mucho este pasaje porque viene después de esta especie o de las primeras persecuciones que experimentó el Señor Jesús. ¿Se acuerda que el Señor había sanado un cojo que estaba ahí en esta fuente que hablábamos que era una fuente de connotación pagana, donde se tenía esta leyenda de que venía un ángel y agitaba las aguas y que por el movimiento de esas aguas podía sanarse? Bueno, el Señor lo sana, ¿se acuerda? Y los sacerdotes le preguntan, oye, ¿cómo andas cargando tu lecho en día de Sabbat, de descanso? Bueno, le dice el que me sanó, y ustedes saben la historia que después él va y acusa al Señor. Dice, no, él fue el que me dijo, y bueno, ya hablábamos del cojo que era un tanto más chueco, ¿ya? Se sanó de su cojera, pero siguió su corazón algo chueco. Muy particular a veces en el obrar del Señor en medio de su iglesia. Y entonces el Señor viene aquí a argumentar el por qué Él hace este tipo de cosas. Yo, como le había comentado anteriormente, yo tengo 10 puntos, pero en realidad son 10 tópicos, en los cuales yo atravieso por 10 temas que el mismo Señor Jesucristo atraviesa aquí en el texto. Y esto tiene que ver con el testimonio de Jesús, de quién es Jesús. Y a modo de introducción,
me gustaría hacerle un desafío o una reflexión para que usted vaya pensando mientras vamos desarrollando el pasaje. Y lo primero es que, ¿qué es lo que es un testigo? ¿Qué es un testimonio? Yo no sé si usted alguna vez ha sido citado a algún tribunal judicial como testigo. Tal vez usted presenció un accidente, algún crimen, algún delito por ahí, y producto de toda esta situación usted tuvo que ir al tribunal y declarar y contar lo que ha sucedido. Porque esa es la labor o lo que hace un testigo, testificar sobre lo que ha visto, ¿cierto? Entonces aquí el texto nos muestra cuáles son los testimonios, los testigos de Jesús. Hay una secta muy conocida en todo el mundo llamada los Testigos de Jehová, ¿cierto? Ellos son una secta. Y ellos dicen que testimonian de Jehová. Bueno, nosotros somos cristianos, nosotros deberíamos testimoniar de Cristo. No nos llamamos testigos de Cristo por muchas cosas teológicas, sino que nos autodenominamos como cristianos. Pero una de las labores del cristiano, del creyente, efectivamente es testimoniar de Jesús. Entonces, cuando leemos el texto y todo lo que ha ocurrido en el contexto del texto, donde Jesús sana al cojo, donde Jesús tiene que defender su ministerio, donde Jesús pone credenciales de quién es Él, bueno, a mí me llama mucho la atención esto porque cuando leemos la palabra del Señor, cuando vamos a los evangelios, cuando vemos el rechazo que vivió Jesús, nosotros no nos ponemos en la vereda de los que rechazan a Jesús, nos ponemos en la vereda de los que aceptan a Jesús. De hecho, se escriben canciones un tanto románticas sobre la muerte del Señor, y como que si nosotros si hubiésemos estado en el momento de la muerte del Señor y cuando lo acusan, en esas canciones nosotros nos ponemos en la posición como de los que nos acusan. Yo pienso que si nosotros hubiéramos vivido los tiempos del Señor, lo más probable es que nosotros hubiéramos estado persiguiendo al Señor. Yo creo que eso es lo que hubiera ocurrido, lo más probable. Entonces, cuando vemos el texto de este rechazo de los judíos, de los argumentos de Jesús, nosotros nos distanciamos de los judíos. Ahora, ¿por qué le digo que me gusta tanto el texto? Porque déjeme decirle que nosotros hoy, y la iglesia en general, se parece mucho a los judíos. No responden a la persona de Cristo por quien es Él. Necesitamos credenciales, necesitamos pruebas para entonces nosotros reconocerle como el Señor de todo el universo. Y ese es un problema muy grande. Vuelvo un poquito atrás. Nosotros deberíamos ser testigos de Cristo. Y si nosotros debiéramos entonces ser testigos de Cristo, nosotros deberíamos entonces vivir vidas como si hubiésemos visto a Cristo. Como si nosotros viviéramos de forma experiencial todo lo que Cristo ha predicado, todo lo que Cristo ha enseñado. Y ahí está el problema, hermanos, que la iglesia hoy, y no estoy hablando de la segunda iglesia, sino que hablo de la iglesia en general, no sabemos qué es ser testigos de Jesús. No sabemos qué es testimoniar de Cristo. Entonces de nuevo se hace relevante este texto, que Cristo aquí tiene que exponer sus credenciales de quién es Él. Entonces el texto está dividido en 3 partes, en las cuales yo tengo 10 puntos. Lo primero está de los versículos 30 al 32, voy a ser muy breve con cada sección. Y lo primero que vemos es que Cristo está cargado de justicia y de verdad. Ya nosotros tenemos aquí el primer argumento del Señor Jesucristo de los versículos 30 al 32. Y es muy potente, porque fíjese lo que dice el texto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, ¿qué parte diciendo Jesús? Miren, no saco nada con decirles quién soy yo, porque ustedes necesitan un testimonio de una persona distinta de mí. El Señor Jesucristo ya había declarado quién era Él. ¿Se acuerda cuando Él conversa con Nicodemo? Y Él le está diciendo literalmente a Nicodemo, yo soy el Mesías. Yo soy el que viene a salvar a Israel. Yo soy el que provoca el nuevo nacimiento. O sea, Jesús ya había declarado quién era Él.
Pero entonces aquí Jesús dice, miren, yo no saco nada con decirles quién soy yo. Sin embargo, sí les voy a decir algo, dice Jesús. Todas las obras que yo hago son obras dictaminadas, son juicios, son sentencias del mismo Padre. Por tanto, yo vengo a ejecutar lo que el Padre ha sentenciado. Esta parte es preciosa, porque Jesús se está poniendo en la calidad de Dios que es. ¿Se acuerda que Apocalipsis dice, no hay ninguno digno de abrir el rollo? ¿Ninguno capaz de abrir el plan de salvación? El plan de salvación es el plan, el decreto eterno de Dios que se debe ejecutar en el mundo, en la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ese rollo, ese plan de salvación, solamente yo lo puedo ejecutar. Las sentencias del Padre, los dictámenes del Padre, los decretos del Padre, solo yo los puedo ejecutar. Hermanos, y a mí esto, yo quiero llevarlo a la reflexión con esto. Y que ya lo hemos visto y lo hemos repetido en muchas ocasiones. Hoy nuestro continente está muy polarizado con todo lo que está pasando con Venezuela. Es una situación muy crítica. Hay gente en Venezuela que ya ha perdido la esperanza. Hay gente que ha perdido casas, familia. Yo veía el testimonio de una mujer que decía, nos robaron las elecciones y tengo a todos mis hijos repartidos en distintos países. O sea, ¿cuándo voy a ver a mis hijos? O sea, uno veía la angustia de ellos y la verdad es que yo me conmovía bastante con la angustia de la gente que está sufriendo ante toda esta situación. Y yo no estoy diciendo que la gente no se debe angustiar y que nosotros no nos angustiemos por las dificultades que nosotros vivimos. Pero esto tiene que traernos consuelo. Fíjese que Jesús está diciendo, no hay tuerca en la historia, no hay hilo en la historia, no hay punzada de este gran telar de la historia de la salvación que no esté en el decreto eterno de Dios. No hay nada que ocurra en la historia en los cuales Cristo no tenga intervención en ello. Entonces déjeme traerle paz primero. El Señor es fiel, el Señor es justo y verdadero. El Señor tiene en sus manos todo el plan de salvación y en sus manos tiene la historia de tu salvación, porque Él es Dios. Entonces parte con esa premisa Jesús, así como tranquilos. Todo lo que yo hago son dictámenes, son sentencias, son decretos del Padre. Y el Padre les ama profundamente. Entonces aquí ya Jesús viene con su argumentación. Entonces, de ahí en adelante vemos los 4 testigos de Cristo. Entonces esa es la primera sección del pasaje. Nosotros vemos los 4 testigos de Jesús. Jesús presenta 4 elementos que dan testimonio de quién es Él. ¿Y cuál es el primer testigo? Un testigo de misericordia, Juan el Bautista. Entonces de los versículos 33 al 35, Jesús nos presenta a Juan el Bautista como uno de los primeros testigos humanos que hable de quién es Él. Pero fíjese que esto es por puro amor, por pura gracia. Porque Jesús está diciendo, yo no necesito que hombres den testimonio de mí. No lo necesito. Hermanos, nadie necesita comprobar que el sol es real. Hay gente que dice que la tierra es plana. Yo no sabe que eso no es así. ¿Cierto? De hecho, en el Discovery Channel, yo le invito a que lo vea en YouTube, hay un documental sobre esto de la tierra plana. Y están los terraplanistas viendo cómo a lo lejos, a unos 300, 400 metros del mar, se va alejando un velero y desaparece la vela. Dicen, sí, era redonda. La tierra es redonda, no necesita hoy en día ningún tipo de argumentación de que es redonda. El sol calienta, no necesita ningún tipo de argumentación que caliente. Cristo es Dios. Cristo creó todas las cosas. Él no necesita que ningún ser humano dé testimonio de que Él es Dios, de que Él es el Redentor. Sin embargo, ¿qué dice el texto? Para que ustedes crean, para su salvación, se ha dado a Juan un testimonio de misericordia. Hermanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice que la creación habla de su poder y de su eterna deidad. Que nosotros en la creación podemos ver lo invisible de Dios y lo visible. Que en la creación nosotros podemos entender que hay un Dios. El apóstol Pablo nos menciona esto. Nosotros si hacemos una elaboración más grande de quién es Dios, nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios es bueno a través de las cosas creadas.
No necesita que un testigo venga y diga quién es Él. Sin embargo, fíjese lo que dice el pasaje, de los 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero fíjese que aquí hay un problema con este testimonio de misericordia. Juan es solamente antorcha, no es luz. Y el Evangelio de Juan se refiere a Cristo como la luz en sí misma. Y Juan se refiere como una antorcha. Hermanos, las antorchas iluminan, pero en algún momento se apagan. Y así somos todos los seres humanos. Por tanto, ¿qué nos está diciendo Jesús acá? Testimonios humanos pueden tener. Muchos van a tener. Predicadores, gente que hable de mí. Pero todos ellos se van a apagar porque no son la luz. Sin embargo, el primer testigo que presenta Jesús, Juan. Y a pesar de eso, ustedes solamente por un tiempo, por un periodo, aceptaron su mensaje. Entonces, el siguiente testigo que presenta Jesús, las obras del Padre, del versículo 36, el versículo 36 nos habla que el siguiente testigo, o el segundo testigo, son las obras del Padre, o las obras que ha decretado el Padre. Y eso está en el versículo 36. Dice más, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, porque el Padre me ha enviado. Cuando un mensajero, en los tiempos de las guerras del medioevo, cuando se enviaba un mensajero para hacer paz o hacer acuerdo, ese mensajero solamente tenía validez y respeto por quien lo había enviado. Si lo enviaba un soldado o un general no tenía mucha relevancia, pero si lo enviaba el rey, y el rey enviaba un mensaje y venía con el timbre y el sello del rey, entonces las puertas del castillo eran abiertas y podía entonces llevar el mensaje. Por tanto, quien envía tiene mucha relevancia. Fíjese lo que nos está diciendo el texto acá. El Padre mismo ha enviado al Hijo. Y aquí no podemos dejar de hacer una reflexión y un paralelismo con lo que pasa en Isaías capítulo 6. ¿Usted leyó Isaías capítulo 6? Es un pasaje precioso, que es el llamado de Isaías como profeta. Y hay una parte en una sección del texto cuando dice que está esta conversación intratrinitaria, porque el texto hebreo es muy difícil de traducir en esa parte. Y ahí entonces la conversación intratrinitaria que dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Y a veces por la dificultad de la traducción nosotros decimos, el que respondió es Isaías, y no es Isaías. Hay un misterio quién es el que responde, y dice, heme aquí, envíame a mí, dice el pasaje. Y uno dice, Isaías respondió. Pero no, el texto deja en oscuro quién es el que responde. Nosotros ahora sabemos por la revelación de Dios que es Cristo el que está diciendo, heme aquí, envíame a mí. Entonces el siguiente testigo es que Cristo viene con las credenciales, el timbre del Padre que ha sido enviado por el Padre. ¿No cree que el amor de Dios entonces es muy grande? ¿Por qué no envía un ángel? No envía un arcángel, ni a un serafín. No envía a una persona especial, ni resucita a Elías, ni resucita a Moisés, sino que envía a su Hijo. Cristo es el amor encarnado del Padre. Cristo es el amor verbalizado del Padre. Cristo es la personalización del amor de Dios. En Cristo nosotros podemos ver al Padre. En Cristo tenemos acceso al Padre. Entonces Él no envía un mensajero, no envía un ángel, envía a su propio Hijo en señal de pacto de amor por nosotros. Entonces, el tercer testigo. Y el cuarto testigo, ya para ir cerrando esta primera sección, es la palabra de los versículos 38 al 39. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto. Las Escrituras son necesarias.
para poder conocer a Cristo. Sin las Escrituras usted no puede conocer a Jesús, a la persona de Cristo. Sin las Escrituras usted no puede conocer el carácter de Dios. Sin las Escrituras usted no puede conocer cómo es que se lleva a cabo el plan de salvación. No se puede conocer. Por tanto, las Escrituras son muy necesarias, dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 1 sobre las Escrituras. Pero fíjese lo que dice Jesús. No sacan nada con escudriñar las Escrituras. Sin ustedes no hay Shemá. Porque fíjese cuáles son las expresiones o el verbo que usa Jesús en el versículo 38. Ni tenéis su palabra morando. La palabra griega de morando no existe. Porque la palabra morar en el griego tiene que ver con habitar. Pero sí en el hebreo hay una palabra que tiene que ver con guardar, con atesorar, con abrir el corazón y que esa palabra esté anclada en nuestro corazón, que es el Shemá. ¿Se acuerda de Deuteronomio capítulo 6? Oye Israel, ese escucha Israel, no es con que escuchen de forma audible nada más, sino que escuchen las palabras y guárdenlas. Entonces Jesús, ¿qué está diciendo? Ustedes no han hecho Shemá. Mi palabra, la palabra del Padre, los escritos no están guardados en su corazón. Hermanos, ya para ir cerrando esta sección, tenemos 4 testigos. Juan el Bautista, por misericordia lo provee porque no lo necesita, pero como ustedes requieren de un testigo humano, ahí está el testigo humano. Tenemos también el testimonio de las obras de Jesús. Tenemos el testimonio del Padre, viene con el sello del Padre. Y tenemos el testimonio de la palabra, que toda la palabra habla de Él. Si su palabra morara en nosotros, distintos testigos seríamos de Jesús. Muy distintos. Radicalmente distintos. Si realmente la palabra de Cristo morara en nuestros corazones, seríamos testigos de Cristo de otra manera. Viviríamos de otra manera. Nuestros sueños serían de otra manera. Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros amores. Todo estaría orientado hacia la persona de Cristo. Porque su palabra mora en nosotros. Entonces fíjense que necesitamos de nuevo recordar quién es Jesús. Jesús no necesita una argumentación de quién es Él. Sin embargo, es necesario que recordemos que Él no es cualquier persona. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Igual al Padre en deidad, poder, majestad, autoridad, eternidad y todos los atributos del Padre. Plenamente hombre y plenamente Dios. Y por ser plenamente hombre puede representarnos delante del Padre. Y puede satisfacer la ira de Dios porque Él es eterno. Entonces, iglesia, empieza a vivir tu vida como si has visto a Jesús, como testigo de Cristo. Y entonces después el texto, los siguientes 5 puntos, nos hablan de los efectos de esto, de los efectos de no abrazar los testimonios que el Señor Jesucristo nos entrega, estos 4 testigos. ¿Y cuáles son los efectos? La falta de amor. Rechazamos por falta de amor. El 6º punto del versículo 41 y 42 dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo le voy a contar una infidencia, ya, algo que a mí me pasó y algo que me conmovió mucho cuando yo conocí a mi esposa. Y no es por agrandarme ni nada, pero ella se enamoró primero de mí. Yo sé que eso es obvio, pero fue así, no estoy mintiendo. Ustedes pueden preguntar después. Ella se enamoró de mí. Yo todavía me acuerdo y tengo muy anclado en mi memoria la primera vez que ella me dijo que me amaba. Ese día yo lo recuerdo perfectamente. Cuando me dijo que me amaba, yo dije, ya, aquí es para casarme, esto es. ¿A usted le pasa eso, que usted tal vez recordará las palabras de alguien a quien usted ama mucho? Que usted ama profundamente, tal vez tiene esas palabras en su mente, en su corazón, y de repente usted pasa por esas palabras, las recuerda, se conmueve, alguien que ya partió, o alguien que tal vez te tiene lejos, uno atesora esas palabras.
Y uno como que desea y anhela siempre volver a recordar esas palabras o repetir esas palabras. Fíjese que aquí Jesús está hablando del problema que tenemos nosotros, de por qué no somos capaces de ser testigos de Cristo, reales testigos de Cristo. Y es la falta de amor. Es la falta de amor que tenemos frente a Jesús. Tenemos toda esta argumentación de Jesús. Yo soy Dios. Yo soy el amor del Padre. Yo no vengo a enjuiciarlos. Para eso está Moisés después de Jesús. Yo vengo a traer redención, restauración. Yo vengo a testimoniar las obras del Padre. Pero ustedes no me aceptan como quien soy, como Dios que soy, porque en ustedes no hay amor. Entonces, mis palabras no quedan atesoradas en ustedes. Cuando usted escucha las palabras de alguien que usted ama, esas palabras quedan. Si son dolorosas, quedan. Si son amorosas, también quedan. Pero las palabras de alguien que usted no ama, a uno le resbalan. Hay mucha gente me ha dicho, hoy que eres pesado. No me interesa. Mucha gente me ha dicho a mí, hoy me caen mal. Si no tengo ningún afecto sentimental a esa persona, la verdad es que me es muy indiferente. Pero si mi esposa me dice, me caen mal, eres insoportable, sí duele. Y eso se guarda en el corazón. Entonces, fíjese lo que está diciendo Jesús. Gloria de los hombres no recibo, no necesito sus honores. Porque Cristo es gloria. Él es glorioso en sí mismo. No necesita nuestras flores. No necesita nuestros honores, porque incluso nuestros honores son imperfectos. Mas yo os conozco. Fíjese lo que dice Jesús. Yo conozco sus corazones, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hermanos, debes cultivar el amor hacia Cristo. Porque si no, estas palabras que yo estoy pronunciando en esta tarde, te van a resbalar. Te va a resbalar el que si eres testigo o no. Te va a ser indiferente. Pero tú tienes que cultivar el amor hacia Jesús. El siguiente peligro de rechazar los testigos de Jesús, estos argumentos que ha dado Jesús. El séptimo punto, mire que avanzamos rápido. Buscamos nuestra propia gloria y también por eso rechazamos a Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esta expresión es una expresión de pacto. Cuando se hacía pacto en el Antiguo Testamento, se hablaba del Dios vivo, se hablaba del único Dios. Cuando Dios pacta con Israel, una de las cláusulas de los pactos es que yo soy el único Dios. ¿Se acuerda el Shema Israel? Entonces Jesús está haciendo énfasis en esto. ¿Y cuál es el Shema Israel? Dice, vuestro Dios el Señor, uno es, no hay otro. La gloria es algo que nosotros no entendemos, es algo que nunca hemos visto. La Biblia dice que si cualquiera de los seres humanos viera la gloria de Dios, cae muerto, porque es algo que nosotros no podemos contener. De hecho, la gloria para nosotros en consecuencia es muerte. La Biblia dice, en Génesis capítulo 3, en la mentira de Satanás frente al hombre y a la mujer, ustedes serán como Dios. ¿Y cómo es Dios? Glorioso, ¿no? Lleno de esplendor, de poder y de majestad, lleno de gloria. Y cuando ellos creen la mentira de querer ser gloriosos, ¿qué pasa con ellos? Mueren. Quedamos en un estado de muerte. La gloria es algo que no nos pertenece. Entonces fíjense qué es lo que dice Jesús. Ustedes buscan algo que los lleva a la muerte. Buscan gloria de los hombres. Esa gloria no es gloria. En vez de buscar la gloria del Dios único. La gloria, hermanos, es algo que le pertenece solamente a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque viene aquí la argumentación con el punto anterior. Nosotros estamos enamorados de este mundo. ¿Se acuerda cuando la semana pasada veíamos a Lot? Lot estaba completamente enamorado de Sodoma. Entonces estaba enamorado del esplendor de Sodoma. Tal vez tú no puedes testimoniar de Jesús eficientemente porque estás enamorado de esta tierra. Y estás buscando los honores y las glorias de esta tierra. Hermanos, eso mata. Eso destruye.
Eso mata. Los años que has invertido en buscar esa gloria no los vas a recuperar. Los días, los tiempos, las inversiones no las vas a recuperar, ya pasaron. Tú no puedes viajar en el tiempo, eso, no sé si usted sabía que eso es ficción. Por tanto, lo único que tú tienes hoy es el presente. Este presente que tú tienes hoy, ¿lo estás trabajando para tu gloria o lo estás trabajando para la gloria del Dios único? Porque la Biblia es clara con esto. La gloria le pertenece solamente al Padre. Y nosotros no tenemos otro tiempo para rendir gloria. No será mañana, es hoy cuando debes rendir gloria a Dios, de transformarte en un verdadero testigo. Y ya voy avanzando con el último peligro, de los versículos 46 al 47. Octavo punto, no creer en los escritos. Fíjese que esto nos tiene que remecer mucho la conciencia, porque si creyéis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermanos, habían dos grandes facciones en Israel en el siglo I entre los fariseos. Habían unos que solamente abrazaban la ley y otros que abrazaban la ley y los escritos. Los que abrazaban la ley y los escritos, según esta otra facción de los fariseos, eran los más extremos, los más progresistas. Había una tercera facción que eran los saduceos. Los saduceos solamente tomaban la Torá y no creían en la resurrección. Pero dentro de los fariseos que sí creían en la resurrección, había unos que tomaban solamente la ley como el único texto, y los otros tomaban la ley y los profetas y los escritos también como texto. Entonces, estas tres facciones, los fariseos divididos y los saduceos, pugnaban entre ellos, pero sí estaban de acuerdo en algo. Las palabras de Moisés, irrefutables. Lo que escribió Moisés, eso es vida, ahí está la esperanza, ahí vamos a encontrar al Mesías. Entonces, ¿qué dice Jesús? Si ustedes en realidad creyeran en Moisés, creerían en mí. Hermanos, déjenme hacer una reflexión un poquito más profunda con esto. Yo no sé usted cuántas veces ha leído la Biblia. Si 2, 3, 4, 5, no sé quién llevará 10 veces que ha leído la Biblia completa. Ojalá no levante la mano para que no lo vean así como con tanta jactancia. Guárdeselo en su corazón ese logro. Si usted ha leído 10 veces la Biblia, atesórelo ahí y siga leyéndola. Pero yo no sé si usted cuando lee la Biblia se le comprueba cada vez más la persona de Cristo. Si eso es así, estamos bien. Pero si usted va leyendo la Biblia y no ve a Cristo, estamos muy mal. Y necesita arrepentirse. Porque la Biblia no es un objeto de estudio. Sí lo es. Pero es un objeto de estudio académico teórico. Es la palabra de Dios en la cual Cristo es revelado. Por tanto, debe impactar tu corazón en ese sentido. Tú debes abrazar más a Jesús. Entonces, estas palabras hasta nosotros hoy, que tenemos toda la revelación. ¿Estás encontrándote con Jesús en su palabra? ¿Estás abrazando a Cristo en su palabra? ¿Estás encontrándolo en los salmos, en los profetas, en los evangelios? ¿Estás encontrando el amor de Jesús en sus palabras? El mundo está muy polarizado. Y estamos llenos de información de TikTok, de YouTube, de Instagram, de Facebook, Twitter, X se llama hoy, de las distintas redes sociales. Y buscan contaminar nuestro corazón y alimentar nuestro corazón. La única forma en que tú puedes nutrir tu corazón es con la palabra de Cristo. Con esto termino. Puntos 9 y 10 que son las consecuencias de no creer. Están los peligros y están las consecuencias de no creer, que son graves. Son advertencias de Jesús. Versículo 43. Fíjese lo que dice el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¡Qué terrible!, ¿no? ¡Qué terrible! Jesús dice, yo vengo en nombre de mi Padre, pero si otro viene en nombre de su propio Padre, a ese en su propio nombre, perdón,
A ese sí van a recibir. ¡Qué terrible! Fíjese la advertencia que está haciendo Jesús. Ustedes le creen más a los falsos profetas, a los falsos maestros. Ustedes le creen más a las palabras de Satanás. Hermanos, ¿qué comunión tiene la mesa de Satanás con la mesa de Cristo? Ninguna. Déjame decirte algo. El Evangelio del Señor Jesucristo no es un llamado a la felicidad. Si usted cree que ser cristiano significa consecuencia ser feliz, en los estándares occidentales, usted está muy equivocado. Cada vez que Jesús llamó a sus discípulos, los llamó a morir, a renunciar, a menguar para que Él crezca. Pero los falsos maestros, ¿qué vienen a hacer? A que tú crezcas, a que tú seas entronizado, a ponerte coronas. ¿Sabes qué dice Jesús? A ellos les creen. Y ellos llevan a la muerte. ¿Y cuál es el último peligro? Versículo 45. La última consecuencia de no creer, y con esto cierro. Versículo 45. Dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Mucha Biblia puedes tener en tu cabeza. Mucha teología. Mucho concepto, mucho autor. Usted puede nombrar a Berkov, los más rebuscados, a Turretín. No es que yo leo en italiano. Voy directo a la fuente de Turretín y leo solamente ahí la léxica. Usted puede mencionar a Gerhardus Voss, a Hermann Bavinck, ¿no? Es que yo me compré toda la sistemática de Bavinck y la he estudiado completa. No te sirve de nada. No te sirve de nada. Porque dice la Biblia, Moisés, el más grande autor en la Biblia, uno de los más grandes escritores en la Escritura, él los acusa. No importa cuánta Torá tengas en la Biblia, no importa cuánto concepto. Si tú no abrazas a Jesús como el Señor de tu vida y Jesús no se transforma en tu motivo de vivir, entonces Moisés te está acusando. Moisés está dando testimonio contra ti. Y yo quiero cerrar con esto. Porque ninguno de nosotros ha estado frente a la cruz. Ninguno de nosotros vio a Jesús resucitar. Ninguno de nosotros vio las sanidades y las señales que hizo Cristo. Ninguno de nosotros vio al apóstol Pablo, ni a Juan, ni a los apóstoles sufrir y predicar el evangelio por el mundo. Ninguno de nosotros vio eso. Y lo más probable es que ninguno de nosotros haya visto algo extraordinario de Dios. Pero déjame decirte que la Biblia tiene una promesa para los que no vieron. Son testigos. ¿Cuál es la promesa? Ellos heredarán el reino de los cielos. Los que no han visto, los que no presenciaron, pero son testigos. De ellos es el reino de los cielos. Entonces fíjate cuál es la gran promesa, el gran tesoro que te entrega Jesús si tú te transformas en un testigo de Cristo. Tú no has visto, no has presenciado, pero está en su palabra. Cristo ha impactado tu corazón y obras ha hecho Jesús en tu vida. Por tanto, el único propósito de tu existencia debe ser un testigo de Jesús. Por promesa, heredarás el reino de los cielos. Y yo anhelo eso. Yo anhelo heredar el reino de los cielos. Yo anhelo llegar a la presencia de Cristo y al fin verlo. No lo vi antes, pero al fin lo veo. Ver sus marcas, ver sus heridas, ver todo lo que Él pasó por mí, verlo ahí, tomar mi corona y decir: no vale nada, Señor, de arrojarla delante de ti. Entrar al reposo del Señor y que el Señor me diga: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al reposo de tu Señor, ven al reino de los cielos. Hermanos, hoy, no mañana, hoy, tú debes ser un testigo de Dios. No mañana, hoy debes ser testigo de Cristo. Entonces deja de quemar los cartuchos de tu vida.
Porque Jesús, por pura misericordia, por pura gracia, ha dicho, yo soy Dios. No tengo que comprobártelo, pero porque te amo, y te amo profundamente, y quiero que creas, y quiero que tu fe crezca y florezca tu fe, te expone estas palabras el mismo Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cuánto te ama Jesús? Oremos al Señor para dar gracias por su inmenso amor por nosotros. Señor, perdónanos, porque teniendo toda tu revelación, teniendo tus señales, tus milagros, lo que se dijo de ti en el Antiguo Testamento, los eventos portentosos de Israel en el desierto, los profetas, los escritos, los evangelios, aún así, Señor, no vivimos conforme a tu palabra. Aún así no somos reales testigos tuyos. Aún así la gente no ve en nosotros a la persona de Cristo cuando deberían ver a Cristo en nosotros. Perdónanos, Señor. Señor, corta las cadenas de la esclavitud de esta tierra, porque es probable que estemos enamorados de algún tesoro de este mundo. Señor, ayúdanos a entender de que si nos transformamos en testigos tuyos sin haberte visto, tu reino es nuestro. Señor, pero más allá que tu reino, nuestro tesoro, Señor, debe ser tú. La persona de Cristo debe ser nuestro único tesoro, el único motivo de nuestra vida, la única razón de nuestra existencia debe ser la persona de Cristo. El único digno en quien nosotros podemos invertir nuestros años, el único digno en quien podemos quemar los cartuchos de nuestra vida, el único digno en quien podemos invertir nuestros dones y talentos. Señor, si estamos invirtiendo nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro tiempo en otros dioses, rómpelos, destrúyelos y pon nuestros ojos en ti, Jesús, para ser reales testigos tuyos, Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.